Bienvenidos al Salón del Dr. Abraham. A nombre de la Sociedad Teosófica en Puebla, representada por dos ramas, la rama Alfa y HPV, les damos la más cordial bienvenida a este curso-taller, que el día de hoy nos van a compartir dos doctores. Somos muy afortunados realmente. El doctor Isaac Auli y el doctor Enrique Rey. El tema es: no resistáis al mal, un encuentro amable con nuestro lado oscuro. Esperemos que sea de provecho para todos nosotros. No se intenta convencer a nadie, sino solamente compartir una información que puede ser útil para el desarrollo de nuestro ser en lo humano. Bienvenidos todos. Adelante, doctores. Gracias. Bien, buenos días a todos. Pues qué bueno que nuevamente estamos acá. Realmente el objetivo, que ustedes lo saben, es no solamente compartir algunas ideas, como lo acaba de decir Rafa. En realidad la idea siempre en la sociedad teosófica es compartir. Esa es una palabra que usaba mucho Krishnamurti, ¿sí? Él no imponía, sino compartía. Y hay unas ideas que pueden servirles para que su conciencia pueda ser mucho más amplia respecto a ciertos temas y pudieran ser algunas de ayuda. Entonces ese es el objeto de este taller. ¿Qué diferencia hay entre la conferencia que dimos en la Casa de la Cultura el pasado miércoles y este taller? En que acá ustedes van a trabajar también. No solamente tanto Enrique como yo vamos a estar ante la presentación, sino que ustedes realmente son los que van a estar actuando, ¿no? Trabajando en algunas dinámicas que les vamos a ir dando. Pero volvemos a insistir, no sientan este trabajo como algo que se impone, sino que se comparte y que sirve para poder crecer y desarrollarnos. El tema que vemos esta tarde, o no, este día más bien, sí, este día, todavía temprano, es un tema sumamente importante para el buscador del desarrollo interior. Nadie que quiera crecer puede evitarlo. Así. Podrán tener ustedes mucha fe, muy devocionales en sus religiones, pero si no pasan por el filtro de la parte sombría, no se llega a ningún lugar. No hay manera, no se puede evitar, no se puede brincar. Pueden posponerlo, pero algún día lo van a tener que enfrentar, y a veces se enfrenta de manera mucho más dramática que si lo enfrentamos, como dice el título, de una manera más amable, ¿no? Vamos a ver, acercarnos de una forma mucho más accesible. Tanto Enrique como yo hemos estado trabajando. Hace años escribimos un libro que se llamaba El Líder Interior. Un libro bastante viejito, pero que ahí empezó a esbozarse la idea que vamos a tomar hoy. Bien, ese es el enfoque general. No sé si Enrique quiere decir algo. Vamos a compartir los dos la presentación. Debido a nuestra propia formación, les damos diferentes enfoques. Y eso puede ayudar mucho a la presentación del tema. Les puede enriquecer mucho más que cuando se da sobre un solo enfoque. Y bien, haremos un descanso, son 10:20, 11 a las 11:30, 12, ¿sí? Un poquito antes de las 12. Y después la comida, bueno, el descanso para la comida, ¿qué hora sería? A las 2. Ella me dicen atrás a las 2 de la tarde. ¿De 2 a qué? ¿A 3? ¿O a 4? 3:30. De 2 a 3:30, ¿no? Porque si no es demasiado, una hora, es muy poco tiempo. Vamos a comer acá. Pero si ya tenemos más tiempo. Vale, y solo los que se vayan para que más o menos sepan, ¿sí? Yo creo que entre una hora a 1 hora y cuarto, más o menos, podemos disponer de comida, máximo 1 hora y media, ¿sí? Después de ahí, a 2, 3:30, 4, 5, a las 5:30, 6, yo supongo que podemos acabar el trabajo. De todos modos, los manuales que les han repartido traen la dirección mía
Yo creo que después Enrique dará la suya de internet para que aquellos que quieran pedir aclaraciones se están encargando de que este material, como las dos conferencias, bueno, por lo menos las dos conferencias, se subieran a YouTube, por si alguien no las vio, la del miércoles pasado en la Casa de la Cultura o la de este viernes en la Sociedad. ¿Por qué? Porque creo que es el medio de difusión más poderoso que ahorita tenemos. YouTube. Sí, ahí pueden encontrar la del miércoles, lo van a encontrar como Visión Kármica de la Vida Humana, y la del viernes lo van a encontrar como Mis apegos limitan Mi vida. mi vida, creo que sí. Ahí nomás den en el buscador de YouTube y ahí la encuentran. Y lo importante de esto es que esto puede ayudar a muchísima gente que no está acá. Yo hubiera querido hacer esto ahorita en la gira que hice por Centroamérica, por Sudamérica, pero pues era poca posibilidad había ahí de hacerlo. En cambio, así con este material no solamente podemos nosotros compartir ciertas ideas, sino que mucha gente lo puede ver y puede también aprovecharlo. Ese es el objetivo de subirlo a YouTube. Bueno, si no hay preguntas vamos a empezar. En el manual nos vamos a ir pidiendo cuando además un material que yo saqué aparte para que me vayan ustedes contestando. Vamos a hacer trabajos probablemente en triadas, pero lo haremos en su momento, ¿sí? Bueno, este pasaje bíblico donde ustedes pueden observar la declaración que viene en el título. No, mas yo os digo, no resistáis al mal. El pasaje es bastante interesante. Viene en Mateo 5, 38 a 42, ¿no? Para los que quieran buscar la referencia. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley del talión, ¿sí? Yo te doy una patada, yo te la guardo. Y cuando pueda, pum, te la vuelvo a dar. O al contrario, no solamente te doy una patada, sino además te doy un boquete, ¿sí? Me cobro más. Casi siempre en el cobro cobramos más de la cuenta. Pero el Maestro Jesús dijo lo siguiente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. ¿Y eso qué significa? Que si me golpea alguien, ¿qué debo hacer? Bueno, dame otro, ¿no? Para que esté parejo, ¿no? O sea que yo... Tiene un significado, aparentemente las palabras dicen de una manera muy particular. Vuélvele también la otra. Al que quisiera ponerte pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Y cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A ver, chicos, ahora se dicen cristianos. ¿Lo pueden vivir? A ver, díganme. No, es difícil para la personalidad, porque siempre como que estamos acostumbrados a recibir y normalmente los apegos no nos permiten soltar. La realidad es que es un reto muy grande para cualquiera, ¿o no? El egoísmo siempre está, el egoísmo. La problemática está en que el Maestro Jesús dice lo contrario. Más que defendernos y resistirnos, es que fluir. De todos modos, aunque el pasaje pudiera dar para mucho, y Enrique va a dar también algunos comentarios, yo quisiera centrarme más adelante en la frase, mas yo os digo, no resistáis. Y no resistir no significa reprimir. O sea, no significa negarme. No estamos hablando de que yo me voy a negar, pero tampoco estamos hablando de que me voy a volver, voy a permitir que esto también me vengue yo. O sea, ni me voy a vengar, pero tampoco me voy a vengar. O sea, me voy a mantener ¿dónde? En esa tensión creativa que se le llama. Una posición muy particular. Pero un poco de... buenos días. Buenos días. Vamos a hacer un poco de antecedente. Hay cuatro maneras, muy a grosso modo, de responder en el dar y recibir.
Aquí vamos a poner la mayor cantidad de luz, vamos a poner un 90% de luz y un 10% de oscuridad, y aquí vamos a poner a la inversa, un 90% de oscuridad y un 10% de luz. Cuando el animal está despierto, en el nivel número 4, cuando una persona recibe un agravio, la persona devuelve el agravio y un plus más. Entonces, como decía Isaac, te dan una patada y la persona devuelve una patada, un golpe, le pica el ojo, le quita algo. Esto es normal, esto lo desarrolla Giovanni Papini en un libro que se llama Libro Negro, pero es exactamente lo mismo que dice el pasaje de Ojo por ojo. De ojo por ojo. Entonces, dice Giovanni Papini, la ley del talión es la primera ley civilizada, y la gente dice, ¿cómo va a ser civilizado? Es civilizada porque es mejor que esta. Cuando hay mucha oscuridad y poca luz, la gente responde siempre con un agregado adicional, y esto lleva a la destrucción y a la aniquilación de todo el grupo. Cuando un grupo, cada vez que recibe un agravio, responde con el agravio y algo más, se aniquila el propio grupo. Entonces, esto no es viable para la propia evolución. Por eso dice que la ley del talión es la primera ley civilizada, porque por lo menos garantiza que solo se va a devolver el agravio cometido. Entonces, una patada sigue otra patada, ojo por ojo, diente por diente. Eso ya tiene cierto nivel mayor de luz. Aquí estamos hablando ya de un 70-30. Pero lo que dice el pasaje es, bueno, sube más al segundo nivel. En este tendrías 30-70, o sea, un 70% de luz. Y si te dan una patada, devuelve un mal menor, un empujón. Y luego llegamos al nivel número 1, en donde dice, si te dan una patada, el tipo viene mal, pues pon la otra mejilla para que se descargue, porque de ti depende lo que vas a contestar. Y solo en la concentración interior, la persona, a pesar de recibir un agravio en este nivel, puede devolver en este otro nivel. Y dale la capa si te la pidiere, y dale, etcétera, etcétera. Entonces, la gran enseñanza es este modelo. Todo ser humano es capaz de moverse aquí. Solo necesita concentración, no una respuesta automática animal, ni un ojo por ojo, sino es una concentración interior en donde la persona puede elegir con sabiduría desde dónde quiere responder. Y si responde desde aquí, entonces pasa. Y eso no quiere decir que no tenga esta persona ganas de devolver la patada. Ese deseo está ahí. Lo que quiere decir es que la persona hace una pausa, convive con ese mal que está ahí. Pero una cosa es convivir y otra cosa es obedecerle. Convivir es que entiende las razones interiores de ese fragmento de su estructura, pero por encima de las razones que esta parte de su estructura tenga para devolver el mal, la persona en convivencia con esa parte decide responder desde acá. Entonces es un poco de teoría adicional para hablar del pasaje, que es muy interesante. Bueno, sí, parte de lo que vamos a ver más adelante está muy ligado a esto. ¿Qué Ronnie estaba viendo? Aquí tenemos a una persona y aquí está la otra, como dice Enrique, que me genera un agravio, el que fuera, viene y me insulta, ¿no? Que eso es lo más frecuente. O sea, ¿cómo es mi respuesta? Si yo tengo apegos a la imagen, mi respuesta será que los insultos me van a ¿qué? A lastimar. Estoy apegado a una estructura a la que yo protejo y defiendo, y a la que yo trato de que todo el mundo la vea bonita, agradable. ¿Por qué? Porque esta imagen me da seguridad, confianza, obtengo afecto y cariño, obtengo cosas, ¿no? Me reconocen. O sea, recuerden que la imagen está construida, de alguna manera la personalidad se reconstruye para poder movernos en el mundo, evolucionar, pero también para sentir que somos, que existimos, ¿no? Entonces, el grado de apego a la imagen hace que yo tenga una respuesta al agravio. Y como comenta Enrique, esa respuesta puede ser la oscura o puede ser la ¿qué? Como me decían en Bilbao una chica, hablarás de ti. ¿Eres un idiota? Pues hablarás de ti, porque de mí no tengo ningún problema. ¿Sí? Es difícil que uno responda así, porque inmediatamente uno dice, ¿por qué me dijo idiota? ¿Quién se cree? Pero el hecho es que si a mí me afecta, ya generó algo que yo debo ver en mí. ¿Por qué me afectó el insulto?
¿Por qué me afectó que que me vieran en la calle y no me saludaran? Y probablemente la persona va en su mundo, no tiene que ver nada con nosotros, pero nosotros nos sentimos afectados. Entonces el problema no es de los demás, el problema es de quién. Mío, por mis trasfondos psicológicos, apegos, miedos y todo lo que ustedes se imaginan. Los demás actúan, en el mejor de los casos, como maestros, para que yo me dé cuenta de cosas que no puedo ver y que las veo a través de las acciones de los demás. Esa sería, pues sí, la teoría del modelo mejor para nuestra vida diaria. ¿Sí? A ver, esta persona viene a exigirme que yo la incluya en este trabajo cuando no ha hecho nada, y eso a mí me molesta mucho. El tema de que si es justo o no justo lo que incluir a una persona en un grupo es otra cosa. Es por qué me molesta. Yo puedo decir, mira, no has hecho lo necesario para entrar a este grupo, pero no tengo molestia. Lo digo de una manera neutra. Cada vez que reaccionemos ante situaciones que otras personas generan, la que fuera, familiares, amigos, las mismas situaciones, los objetos, las cosas, el problema no es eso, sino soy yo. Y en pareja es muy frecuente. No es el otro, soy yo. Esto es claro. Y, como dice Enrique, nos podemos mover en el rango que ustedes y yo querramos hacer. Por eso las palabras del Maestro Jesús son muy interesantes desde el punto de vista que estamos tratando el tema, que ha sido un tema que hemos visto en otro taller, pero de ahora desde otro enfoque. Aquí hacemos un poco de historia. Para el pueblo judío, pues el bien y el mal provienen de Dios, no hay bronca, porque Él ha creado todo. Dios es al mismo tiempo, es completamente justo, observa una moralidad completa. ¿Cómo es posible que someta a Job a la aparente injusticia que se narra en el libro? El tema de lo justo y lo injusto, en el campo del judaísmo y de la cábala, no choca como nuestra mentalidad occidental, cristiana. En realidad, dice la tradición oculta, que del uno emanó ¿qué? El espíritu y la materia, la luz y la ¿qué? La oscuridad, y por ende el bien y el mal. Si es así, y todo ha emanado del uno, todo el universo, incluyéndonos a nosotros, tenemos que la luz y la oscuridad dentro de nosotros. Y fuera, todo está poseído por esta dualidad, que en realidad no ha sido, no quiero ahí entrar a la filosofía, pero en realidad siempre es la unidad. Solamente que al fragmentarse en el mundo de la materia, se divide en espíritu y materia. Bueno, ya después formará, pues ya sabemos, ¿no? La triada. Lo que quiero decirles es que el ser humano, cualquiera en este universo, en cualquier galaxia, se moverá entre ¿qué? Entre estas dos fuerzas, luz y oscuridad. Esto es para sostener la hipótesis de lo que vamos a estudiar hoy, o al trabajo que vas a hacer. En realidad para los judíos no era tanto problema para nosotros como en Occidente el cristianismo. El cristianismo creo que una entidad muy buena, ¿no? Dios, Padre, etcétera, etcétera, y por otro lado el antagonista. Y parece que es inconciliable la relación. Ya sabemos que Blavatsky dice que filosóficamente no es justo entender que pueda haber dos entidades de este calibre en un universo. O es omnisciente y omnipotente aquello que llamamos Dios, o estamos hablando del demiurgo. ¿Sí? El demiurgo está en un nivel mucho más abajo. Ese sí podría ser. Pero hablando desde el punto de vista esencial de la filosofía esotérica, no puede haber dos seres que están en constante lucha cuando uno de ellos es omnisciente y omnipotente, porque ese lo contiene todo. Y ese es el tema de Job. En el libro de Job, en la literatura bíblica, ustedes se acuerdan, si debemos recordar que Job fue herido en el muslo durante la lucha, no hay forma de... Bueno, la historia de Job es una historia muy interesante, yo les sugiero que la lean. Era un hombre
que tenía una gran familia y tenía una gran propiedad, era muy rico. Pero dice el pasaje que lo quiso probar Jehová, ¿no? A ver si realmente era un hombre de fe. Y para probarlo, pues le manda todos los males que se pueden imaginar, pierde a su familia completa, pierde sus propiedades y andaba ahí solito, pues llorando y quejándose con sus amigos que por qué le había hecho Dios eso, dado que él tenía una fe inconmovible. Pues después de un largo, bueno, no voy a entrar a la esencia del tema porque no hay tiempo, finalmente él lucha contra el ángel del Señor y él aparentemente lo va a vencer. Y cuando le pregunta su nombre, o le pregunta quién te manda, porque el nombre es un tema aparte, le dice, pues me manda Dios, Jehová, o lo que le quieran llamar. ¿Qué quiere decir? Que esa lucha y esa pérdida y todo ese dolor venían ¿de qué? De la misma fuente. Por eso en la visión cabalística judía no hay el concepto que ustedes y yo tenemos de un antagonista negativo contra el bien, el sumo bien o Dios. Es un concepto mucho más limitado que fue introducido en Occidente a través de Alejandría y la mezcla con otras tradiciones como la caldea, los misterios de griegos, etc. ¿Quiere decir algo este? Sí. Regrésale, pues. Estábamos revisando Isaac y yo hace poco el tema de Parménides. Y Parménides habla precisamente de este problema conceptual occidental y dice que aquí está el uno, que es la totalidad, pero a veces cuando hablamos del demiurgo estamos hablando de un aspecto, o sea, estamos en el segundo nivel, y entonces pareciera que este es antagonista de este elemento, pero en realidad este elemento en la fragmentación tiene estos dos rostros. Solo podemos hablar de los dos aspectos una vez que esto ha sido fragmentado, pero no en el tema de unidad. Entonces el Dios absoluto es este, y este es un elemento del Dios absoluto una vez que empieza el sistema de fragmentación. Y Parménides hablaba de eso, de cómo es posible que lo uno se divida y si hay cosas que solo pertenecen a lo uno. Es un diálogo muy interesante, es un buen rato analizando este sistema. El otro tema importante, como le pasa al pobre Job, es que en esa lógica también revisábamos el Tao, y en el Tao tiene una derivación de esos 4 niveles muy a la manera de Lao Tse, en donde nos habla primero de lo que es la virtud que no se precia de virtuosa, que sería lo más ascendido, lo más cercano a la luz, y cómo se va degradando hasta que llegamos al rito de lo que llamamos aparentemente lo justo en el mundo terrenal. Entonces, en el mundo terrenal lo que aparentemente es justo, solamente es justo para ese nivel, no para los niveles más superiores, en donde el proceso se ve de manera totalmente diferente. Eso es un poco para completar entonces esta historia, porque esta historia es una historia donde la lógica humana no se ve con mucha claridad. Cómo desde el punto de vista de la lógica humana y del mérito humano en este plano podemos nosotros suponer que alguien es justo cuando una persona está recibiendo un mal que aparentemente no ha provocado. Pero lo estamos viendo desde este plano, desde los 70, 80 años que vamos a vivir, desde las cosas que nosotros tenemos conciencia que hemos hecho en este plano, y estamos omitiendo todo lo que se ve en el resto de la parte del alma que es reminiscente y que tiene una historia prácticamente desde el uno. Entonces, como no la vemos y no la observamos, no podemos determinar hasta dónde realmente existe justicia o no justicia en lo que una persona puede o no puede recibir. El ojo de Jehová, en relación a lo que Jehová le está produciendo a Job, es un ojo reminiscente y tiene que ver con toda la historia de no ese Job encarnado, sino el Job que viene de toda una larga cadena de encarnaciones. Y dentro de ese Job, y con una lógica que nos es imposible ver en este plano, entonces sí que podría parecer como la ley esta de justicia absoluta opera, pero no desde el punto de vista cognitivo de esta última encarnación, de esta vida en donde solamente usamos la parte presente del alma, que es la memoria presente del nacimiento hasta el momento en que estamos ustedes y yo actualmente aquí. Entonces tuvimos una buena discusión de este tema, porque Lao Tse aparentemente lo pone de una manera muy didáctica, para que la gente, cuando no puede entender lo superior, no queda más que apechugar y decir, bueno, alguna razón debe haber de que esté sucediendo todo esto, y la persona decide, a pesar de que la vida, a través de su libre albedrío, le haya ido muy bien, pues aparece una serie de limitaciones y cuestiones que no tienen explicación en este plano, pero que seguramente lo tienen en el plano
¿no? Sí, ese es el tema de la ley kármica, lo que hablamos el miércoles, sí. Gente justa, gente positiva, aparentemente que no tiene por qué merecer una desgracia, le ocurre, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, miro hacia atrás, no veo nada que haya yo hecho para merecer esto. En realidad se tendría que trasladar, como dice Enrique, a las vidas anteriores. Este destino, lo sabemos, está ya determinado. No quiere decir que sea inviolable, se puede modificar, pero tenemos que para ello despertar. Si no, seguirá su curso, y cuando ustedes y yo nos demos cuenta, estaremos tan mayores que ya no lo podremos modificar. Porque a medida que nos vamos haciendo mayores, se va volviendo ¿qué? Más definido, ¿sí? Es como un surco en la tierra, ¿no? Cuando ustedes están arando, ven que se va hundiendo el surco, a medida que se hunde, se dan cuenta, pero ya está tan alto el hundimiento que ya no podemos salir. Entonces, es importante tomar conciencia y en el momento de tomar, tratar de desviar la inercia que llevamos en la vida. Para eso se necesitan cambios. El cambio interior es básico para darnos cuenta y modificar. Si no, seguiremos la inercia y cuando ustedes y yo seamos ya conscientes, probablemente nuestras fuerzas nos fallen, los sentidos ya no sean tan fuertes, la edad nos alcance y no podamos hacer los cambios. Insiste el Maestro Jesús y dice, acuérdate de mí en los días de tu juventud. No está hablando de la juventud nuestra, física, sino de la parte interior que está todavía capaz de remontar y no darse por vencida y seguir adelante a pesar de estarse cayendo constantemente. Blavatsky insistía, lo dijimos el miércoles, si usted se cae 100 veces, ¿qué? Levántese 100 veces, no se puede dar por vencido. Y todo lo que le está pasando es parte de un destino que usted sembró en el pasado y que ahora no tiene otro remedio que enfrentar, fluir, y así lo resuelve. Porque entre más nos resistamos, más sufrimos. La versión de los egipcios es muy interesante también. ¿Se acuerdan del mito? No vamos a entrar en el mito, pero en general, Set es el hermano de Osiris. Set es la parte oscura de Osiris, su hermano. Gobernaba Egipto y Set le tiende una trampa a su hermano. Lo encierra en un sarcófago de plomo, lo lanza al río Nilo, llega al mar y Isis recupera su cuerpo que trae Egipto de Biblos en el Líbano. ¿Qué es en realidad Set? El hermano negativo. El fuego que corresponde a Set, enemigo de Osiris, lo atrajo a una tumba de plomo. Set representa la fuerza de la pasión, la energía que nos hace encarnar. El sarcófago de plomo es la mente. El río Nilo, ya lo hemos visto en otros talleres, el río Nilo, el cuerpo emocional, es lanzado al Nilo. Y después ese árbol que en Biblos lo toma, es la estructura del ego que después se convertirá en el centro del palacio de los reyes, como la personalidad. Nos están hablando del proceso de encarnación del espíritu en la materia. El mito es maravilloso, pero entonces nos vuelve a indicar que Set no es el malo, entre comillas, aunque es considerado el hermano negativo, pero gracias a él, ustedes y yo estamos acá y podemos evolucionar. Sin el oponente, sin el que se resiste, no creceríamos. Imagínense un mundo sin el mal, que tampoco podríamos ser conscientes del bien, porque si no hay mal, no puedo darme cuenta de que exista el bien. Si no hay luz, no puedo ver la oscuridad. O si hay oscuridad, no reconozco la luz. O sea, la mente trabaja por oposición. Entonces, los dos son necesarios, sí. Este elemento es muy necesario. En realidad, Set tiene el objetivo de liberarnos de la ignorancia, de la inconsciencia humana. El sepulcro de Osiris es un lugar misterioso donde el cadáver del difunto resurge una nueva vida. Tarde o temprano nosotros resurgimos porque Osiris al final del mito resurge, revive y pasa a gobernar los mundos sutiles. Pero lo importante acá es que la estructura de lo que aparentemente es malo es una gran ayuda, es un auxiliar para nuestra evolución. Y ahora también les pongo el mito de Perséfone, el rapto de Perséfone por Hades, Plutón. Este es un mito viejo. Perséfone es llevada por Hades a los mundos inferiores. Dolorosa experiencia de su madre, Deméter. Finalmente retorna con su madre.
¿Quién es Perséfone? Si ustedes se acuerdan también, que ya vimos ese taller acá, Perséfone es el alma de todos nosotros, que tiene que ser obligada simbólicamente por la ley encarnar que en los mundos inferiores o donde habita Hades. Hades vive en estos planos, en los planos materiales. Se lleva el alma para que ella experimente en este mundo y después, porque la madre ayuda, la recobra cada 6 meses, vuelve al Olimpo. Pero significa que cada vez que ustedes y yo vivimos 6 meses significa una vida, y cada periodo de vida volvemos a nuestro verdadero hogar y después volvemos a regresar con nuestra parejita Hades que la trae la suya, ¿no? En este mundo. Entonces, nuevamente volvemos a ver que Hades no es lo negativo como ser, sino es un auxiliar para poder venir y encarnar y aprender. Viéndolo así, desde este punto de vista, la oscuridad aparentemente o el mal es que una ayuda. No es aquel ser negativo que está tratando de destruirnos, sino al contrario, de liberarnos de la ignorancia. Blavatsky insistía mucho, como enseña la teosofía, que estas energías que están encaminadas a su propia evolución, lo que permite comprender las naturalezas de las tendencias autónomas que tanto inquietan al individuo y determina ocultar su inconscientemente personal. Esas tendencias ustedes y yo las ocultamos. ¿Cuáles son las tendencias? La oscuridad que hay dentro de nosotros. Lo que el doctor Jung llamó que la sombra. Esa parte sombría la ocultamos, lo negativo en nosotros. Un pasaje en La Voz del Silencio muy interesante. Dice, cita La Voz del Silencio: el manto de la oscuridad cubre el abismo de la materia. Entre sus pliegues me abro paso con dificultad. Una sombra avanza, reptando como una serpiente, enroscada que se despereza, crece, se hincha y desaparece en la oscuridad. Y le dice el maestro a Chela: es la sombra de ti mismo, ajena al sendero, proyectada en la oscuridad de tus pecados. ¿Qué quiere decir? Que hasta los chelas, que son estudiantes muy avanzados, tienen ¿qué? Su sombrita. O sea que el que no la enfrenta se mete, porque entre más eleva, se suben ustedes una escalera. ¿Cómo es el golpe de un séptimo piso que de un segundo? Pues yo, chico, yo me prefiero caer del segundo y no del séptimo, porque voy a tardar más en recuperarme para poder volver a iniciar. Digo, tenemos que volver a iniciar desde el principio. Ese es el tema, ¿sí? La caída será estendosa, pero no es lo mismo caerse en los primeros escalones. Por eso en este momento importante para todo estudiante saber a lo que hay que enfrentar, que caerme cuando ya esté yo casi pues a un punto de realizarme y me dicen, bueno, Ana, tienes una cuenta pendiente por ahí, fíjate que la tienes que, ¿cuál es? Pues tienes que ver con tu sombrita. Nada, créeme. Y realmente eso ha pasado en muchos estudiantes, muchos buscadores serios. Bien, aquí hay una aclaración que a mí me importa. Cualquiera que... ¿Quieres decir, Blanca? No, cualquiera que sea la dificultad que se nos presenta de improviso, es la acogida mental que le brindamos, la actitud que adoptamos hacia ella es lo que determina completamente el efecto que producirá en nosotros. Esto es lo que importa. Esta es la declaración para mí más importante. ¿Cómo vamos mentalmente a permitir que la dificultad que estoy teniendo la vamos a admitir? ¿Con qué calidad? Eso es lo que determina el efecto y el daño que nos puede hacer a nosotros y nosotros al otro. Repito, cualquiera que sea la dificultad que se nos presenta de improviso, es la acogida mental que le brindamos, la actitud que adoptamos hacia ella, lo que determina completamente el efecto que producirá en nosotros. Esto es lo que importa. No son las personas o las cosas o las circunstancias en sí, sino los pensamientos y la oposición mental que observamos hacia ellas. Sí, nos pasamos a la psicología cognitiva. En la psicología cognitiva se hizo una observación muy interesante. No importa cuál es el peso que tiene lo que pasa y cuál es el peso que tiene el cómo evaluamos lo que pasa.
Y aquí hay muchos autores, pero algunos hablan de entre el 10 y el 20% es el peso de lo que pasa. Y entre el 90 y el 80% es cómo acomodamos lo que pasa. Quiere decir que si recibimos un agravio, el agravio podemos convertirlo interiormente en algo imperdonable, con lo cual estaremos en uno de los extremos de ese 80%, o podemos convertirlo en algo superficial. Trasladando esto a la psicología común y corriente, nosotros vemos en una familia donde la madre tiene un favorito implícito, o sea, un hijo consentido y otro que no lo es, de pronto se rompe un cristal y pregunta, ¿quién lo rompió? Paco, el consentido, dice, no te vayas a cortar, hijo mío. ¿Quién lo rompió? Pedro, el no favorito, idiota, tarado, animal. Fíjate, el acto es el mismo, pero en uno hay una conducta mucho más condescendiente a lo que sucedió y en el otro hay una conducta más agresiva. Este poder de deformación lo tenemos los seres humanos, y si los seres humanos no lo equilibramos, vamos a producir como resultado que de una falta muy poco grave surja un conflicto imperdonable, o de una falta muy grave venga un proceso de perdón y digestión como si no hubiera pasado nada. Entonces, una cosa importante de lo que está comentando Madame Blavatsky ahí es que el ser humano tiene la capacidad de ubicarse, está en nuestra naturaleza. Pero si la influencia de la sombra es mucho más importante que la influencia de la luz o no está equilibrada, probablemente convertiremos un agravio menor en un problema que no tiene solución. Y ese problema que no tiene solución, ahora sí que es un verdadero problema, porque va a ser muy difícil ya de solucionarlo. Entonces, en el arranque y la construcción de un problema hay una fase muy importante que es básicamente lo que está comentando en el pasaje de la voz del silencio. Entonces, en la voz del silencio tiene muchos pasajes, también tiene otro, lo que estabas comentando, Isaac, antes de subir la escalera, ¿se acuerdan que tiene por ahí un pasaje? Limpia bien tus pies, checa si realmente estás listo para iniciar la subida, y tiene que ver con ese grado como de alertidad que necesita una persona antes de suponer que ya tiene las cosas bajo control, porque difícilmente una persona tiene las cosas bajo control si no ha operado la templanza. La templanza es el estado mental en donde la persona hace una lectura cuidadosa y apropiada de su realidad, con el control absoluto de todas las cosas que puedan ejercer control sobre él. Es el alma la que está bajo el control de la situación y no son las diferentes estructuras las que están en control sobre él. Y es curioso lo del sarcófago de plomo, porque si usamos un poco de hermetismo en esta explicación, el plomo es de los materiales más densos, y eso también lo revisábamos Isaac y yo ayer, la parte de tamas, que sería la expresión más abrupta de lo que es la parte densa de un ser humano. El plomo nos está hablando del producto en el universo en donde la densidad es mayor, hay inercia, hay demasiada oscuridad, demasiada densidad, y le cuesta mucho al organismo salir de ahí. Entonces, a través de un giro inapropiado, nosotros podemos movernos hacia el plomo y vamos a quedar encerrados como en un sarcófago. Va a ser muy difícil salir de ahí. No es imposible, pero es muy difícil. Solo la alertidad y la conciencia puede hacer que una persona no abuse de esta regla tan amplia que se abre, para que podamos, en los vericuetos de la vida, de repente caer, no caer tan bajo y luego tener la energía para regresar otra vez a las porciones intermedias. Volviendo al cognoscitivismo, si una persona tiene un promedio de 7, vamos a usar el óctuple sendero budista, y la persona es más buena que mala, está en el 7, y de pronto toma una mala decisión, esto va a subir y bajar más o menos una desviación estándar, usando esto más estadísticamente, y cada acto bueno nos podrá entonces subir al 7.7 y cada acto malo nos bajará al 6.3. Y en el 6.3 volvemos a tener la opción de regresar a como estábamos o bajar al 5.6. Y otro acto malo nos mandará al 4.9, y entonces, ¿qué quiere decir? El tema de degradación hacia el plomo no es instantáneo, es una serie de conductas que se van tomando cuando la conciencia no ha abierto los ojos. ¿Cuál es el mejor momento de abrirlos? Pues aquí, o en cualquier momento. Y si no los abrió acá, pues acá, pero eventualmente la persona, antes de llegar al plomo, tendrá que abrir los ojos. Y el proceso de reconstrucción tampoco va a ser rápido. El proceso de reconstrucción va con estos fragmentos en donde la persona, poco a poco, disciplinando su estructura, volverá otra vez al punto en el que estaba. Los procesos de degradación y de reconstrucción no son rápidos, requieren consistencia, requieren determinación. Y entonces el tema de la determinación y la consistencia
produce una serie de estados en donde es muy importante ver si la persona, cuál es la cantidad de determinación y de consistencia o congruencia. Y aquí tenemos congruencia alta, congruencia baja, determinación baja y determinación alta, entonces hay que estar aquí, muy determinados y muy consistentes. Y eso no quiere decir que sea cómodo, quiere decir que la consistencia no es cómoda, pero nos va a permitir salir de los cuadros en donde estemos. Una persona debe saber cuál es su combinación, tiene mucha determinación pero poca consistencia, empieza bien y se cae y vuelve a empezar bien y se desvía y se va. O es una persona muy consistente pero no tiene suficiente determinación, entonces va avanzando de a pasitos demasiado pequeños. Entonces tiene que haber una armonización de estas dos fuerzas para que la persona eventualmente pueda ya moverse en este espacio. Es un espacio de reconstrucción complejo y difícil, y esto es ya moviéndonos a la psicología cognitiva. Esto es tratar de usar la sabiduría de las antiguas tradiciones para ver cómo realmente la psicología cognitiva no es más que una pequeña aproximación a todo lo que ya se sabe de un ser humano. Y dentro de lo que se sabe, pues es una guía, una herramienta adicional, moderna, contemporánea, que lo que hace es estar nutrido en esto y ayudarnos a saber que hay un camino, hay herramientas, hay formas, hay salidas del bosque, otra vez usando la voz del silencio. Va el estudiante y le sale por ahí una flor muy bonita y le sale un paraje y el tipo se va, por falta de concentración, pierde su punto 7, pero en ese momento debe reconsiderar y regresar otra vez al sendero, le va a costar otro punto 7, o si se pierde ya, bueno, pues un poquito más porque hay otro pasaje más bonito por allá, y debajo se acuerdan ustedes de las flores, encuentra serpientes y etcétera, y el tipo entonces poco a poco se degrada, poco a poco se recupera, y eso es básicamente la construcción cognitiva moderna de lo que es la vida de un ser humano. Entonces lo que hace un psicoterapeuta es observar al ser humano que se extravió y tratar de regresarlo al punto central donde vuelva otra vez a estar en equilibrio dentro de esta tercera vía para poder vivir en los puntos 7. Esto es un poco más bueno que malo, armonizando toda la estructura interior. Eso es verdad, es que La Voz del Silencio es un tratado de psicología espectacular. Si lo observamos en cada uno de los párrafos, vamos a encontrar mucha psicología de lo que ahora se llama psicología moderna, pero en realidad pues esto es milenario. Y se está hablando otra vez de la naturaleza humana, desde un punto de vista alegórico, no a través de un esquema, sino a través de una alegoría, y la gente leyendo la alegoría sabe de qué se trata ese tema. Y ya en la versión moderna nosotros necesitamos esquemas para cómo traducimos eso en una herramienta en donde realmente podamos caminar, porque el mundo contemporáneo, 200 años después de estos grandes autores, estamos hechos a base de estructuras, de recetas. Entonces, a veces se puede estructurar y a veces no se puede estructurar. Es lo que tratamos Isaac y yo con algunos libros. Generar una estructura para modernizar la enseñanza y que la gente pueda ver con los términos actuales lo que ya existe en las antiguas tradiciones. Por eso son necesarios estos esquemas, porque ayudan mucho a un joven, a un padre de familia, a un trabajador. Lo ayudan un poco, le dicen los norteamericanos, le dan la ubicación, la localización, dónde estoy y dónde puedo llegar. Somos muy gráficos ya. Hemos construido un mundo muy gráfico y necesitamos orientarnos a través de lo gráfico. Hace 200 años era un mundo que no tenía estos gráficos, entonces incluso hace pocos años el mundo de la radio. A través de la imaginación uno iba construyendo las imágenes, pero ahora todo es gráfico, por eso es que ayudan mucho este tipo de esquemas. Bien, yo vuelvo a insistir en el último párrafo, ¿sí? No son las personas que nos hacen cosas, o las cosas, no son los sujetos. Ay, porque no tengo el último auto, último modelo, porque mi vecina lo tiene. No es el auto el que está generando un estado de frustración. Soy yo el que tengo necesidades no cubiertas y lo reflejo en un auto o en la vecina, etcétera. Sino los pensamientos y la posición mental que observamos hacia ellas. ¿Esto queda claro? ¿Qué pensamientos y qué posición mental ustedes toman ante los agravios, las situaciones difíciles, la falta de ciertas cosas, las experiencias dolorosas? Ahí está la clave, no solamente la clave desde el punto de vista de la parte oscura de la que estamos trabajando, sino de nuestra liberación. Y que tiene también que ver con el apego que estuvimos hablando el día de ayer en la sociedad, porque nos aferramos a cierta imagen.
es por eso escribimos la historia futura de nuestra vida con nuestros pensamientos de hoy. Esa declaración viene desde el Buda y ha pasado por otros grandes personajes, ¿no? La persona dice, usted es lo que piensa, usted hace su mundo con sus pensamientos. Somos nosotros mismos los que construimos nuestro destino cada día por el modo como reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Cómo reacciono yo? Volvemos al mismo, un insulto, que es muy frecuente, ¿no? O una descalificación, ¿no? La descalificación es más sutil, ¿no? Ay, chula, qué bien te ves, pero ese pantalón está un poquito fuera de moda. Buah. No descalificó. Es una descalificación sutil, ¿no? Ay, qué gusto de verte hoy. Sí, mira, ese peinado, bueno, sí, te queda bien. Es que cuando se puede, ¿o no? Y esa descalificación puede o no tener efecto. Y puedo decirle, pues será tu opinión, pero a mí no me afecta que me descalifiques por mi peinado o por mi ropa. ¿Por qué? Porque reaccionamos de determinada forma, dado que internamente no reacciono. Lo veo desde otro punto de vista. Es su opinión. ¿Tiene esta señora esta forma de criticar las cosas? ¿O este tipo es así? Es por eso el dicho, es de Krishnamurti, de cambia tú y cambia el mundo. Sí, esa es una afirmación que casi cada rato yo lo ando haciendo, por lo menos en los talleres que han de haber visto ustedes en YouTube. Si ustedes y yo cambiamos, no nos va a afectar que el mundo sea como quiera, al contrario, vamos a ayudar a que cambie, porque lo veremos de otra manera. Los insultos ya no serán agravios, serán opiniones, ¿sí? Y al contrario, ayudaremos a la persona a que se dé cuenta que no me está afectando y que al contrario, que él se está haciendo un daño al insultar o al descalificar, porque está expresando un malestar interior por otro tema, pero me encontró a mí y me descargó todo lo que tenía. Entonces, esta afirmación es muy importante. Es interesante lo que comentas. En la siguiente secuencia de libros vamos a trabajar estos esquemas porque tenemos aquí a la individualidad y aquí al primer colectivo. Y en los colectivos hay una energía que es más propensa a la luz o a la oscuridad. Hay medios más complicados. Entonces, si tú te ayudas a ti mismo y eres parte de este sistema, abonas a esta proporción y por lo tanto cambias o ayudas a que los que están ahí tengan un mejor porcentaje para entender la realidad. Si tú sucumbes a la fuerza del mal, pues también estás abonando a este sistema. Y eso también es bíblico. El que ayuda a su hermano se ayuda 2 veces, el hermano es el que está en el racimo inmediatamente superior, y se ayuda 2 veces porque se ayuda al hermano, pero él también está en el racimo y por lo tanto también se ayuda a sí mismo. Entonces, hay un montón de alegorías muy herméticas que ayudan a ver esto, y luego sigue un esquema mucho mayor, y etcétera. Entonces, conforme esto se va diluyendo, por supuesto, pero por lo menos en este esquema, que yo creo que es lo que usa Krishnamurti, es que, que tú entiendas que es posible afectar no nada más a tu individualidad, sino a todo el entorno, a través de la vigilancia que haces de lo que piensas. Dice, no crea que nomás está cambiando usted, está cambiando también al entorno en el que se mueve. Fíjate que aquí hay una anécdota de la doctora Von Franz que yo a veces narraba en alguna ocasión. En el libro Los sueños y la muerte de la doctora Von Franz, editorial Kairos, ella mencionaba que estaba atendiendo a un médico que había sufrido muchísimo durante su vida. Había sido una vida de esas vidas que nomás falta que un perrito pase y la orine, ¿no? Así de pasarla mal, de todas, había perdido a los hijos, a la mujer, se había quedado sin un hospital que él había fundado, le había ocurrido todo. Y ella no entendía porque pasaba por un estado de frustración, depresión muy fuerte. Cuando ella más o menos está terminando de su proceso de terapia, él tiene un sueño. Sueña que está en el cielo y que él lleva dos manzanas en las manos. Y hay una especie de gran granero. Y hay un hombre que sale y dice, eso es lo que tú has hecho. Se las entrega y él las coloca en un lugar. Y se regresa el hombre y dice, esto es para ti y para todos los seres. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es muy gnóstico de Simón el Mago, que todos nosotros generamos ¿qué? Un fruto, y ese fruto nos beneficia a nosotros, como dice Enrique, y beneficia ¿a qué? A la humanidad. Por eso el tema de que si usted cambia el mundo es una gran verdad.
Nadie niega que las manifestaciones y todo lo que ustedes quieran es válido, pero es más válido que cambiar, hacer un cambio personal. La sombra, entramos al directo. La persona que no deseamos ser, o no es así. Reprimir la sombra puede derivar en un pensamiento destructivo. Descubrir las partes de nosotros que no nos han causado más dolor. En realidad la sombra es un tema, un arquetipo, es considerado un arquetipo desde el enfoque de la psicología analítica de Jung. Pero ya Jung no desarrolló el modelo, ya venía, vamos a decir, inmerso en las grandes tradiciones, como hablamos de la voz del silencio, los mitos, sobre todo en la literatura egipcia hay muchas referencias al tema sombría. Vean esta parte que yo he sacado en muchos talleres, se han fijado, es una parte del pergamino de los libros de los muertos. Ustedes ven acá a el alma saliendo de la tumba, esta es la puerta de la tumba, el alma con el cuerpo de pájaro, él va, y en la tumba está que le llamaban los egipcios Kaidi, la sombra. O sea, la oscuridad del sujeto no desaparece con la muerte, nos acompaña del otro lado. Pero lo más grave de este tema es que del otro lado está en qué, en su mundo, y ahí no tenemos escapatoria. La sombra no solo contiene todas las cualidades consideradas malas por nosotros, sino también aquellas que poseen las personas que admiramos, pero con las que creemos no tenemos nada en común. Esto es muy interesante. No solamente hemos renegado cosas que no nos agradan porque no son socialmente aceptables, yo no me lo puedo permitir, ¿no? Porque los demás me rechazarían, entonces lo reprimo. Cosas que yo siento, digo, no, eso no lo puedo sentir, ni lo puedo hacer, no, pues lo reprimo. Pero también hay cosas muy positivas que admiramos y que no acabamos y no somos capaces de permitirnos vivir. Imagínense a alguien que admiran ustedes algo, ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa, ¿sí? Su compasión. La admiramos la compasión de ella, pero en realidad nosotros no la vivimos, no somos compasivos, porque en el trabajo en que estamos, si fuéramos compasivos ya nos hubieran sacado del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reprimimos. La sombra también posee cualidades que no nos permitimos vivir y que son positivas. ¿Sí? Esto es claro. Es importante que les quede claro. Hay cosas en ese aspecto que ustedes y yo no nos permitimos, a pesar de que sean muy bien valoradas, no en nuestro ambiente, porque es por eso no lo vivimos, porque sabemos que si nos... Por ejemplo, hay chicos o chicas, o hombres muy sensibles y mujeres muy fuertes, que se muestran como, que si se mostraran como son, parecerían o afeminados o muy marimachas, ¿no es así? Y como no nos gustan esos prejuicios, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Y ese está ahí escondido, sí, pero ustedes tienen que invertir una gran cantidad de energía para mantener que a raya ese aspecto. La sombra tiene que ver con lo positivo y con lo negativo. Sí, siempre y cuando tú no te lo permitas porque socialmente no está aceptado, o tú mismo no quieres porque dices, no, no puede ser que yo sea así también, ¿sí? Mis valores me lo impiden. ¿Sí? Ahora, el papel de este arquetipo es importante. Sin él, como ser, no habría evolución. Su función es desarrollarnos, oponerse. Él siempre se opone, ¿no? Bueno, digo él o ella, porque la sombra no tiene un sexo, se define en el hombre como hombre y en la mujer como una mujer. O sea, aquí el tema es que es una fuerza que se opone a lo que quiere la personalidad. Y siempre está diciendo, no me resisto. Bien. Vamos al manual, por favor. A ver. Parte del material que ven ustedes acá viene aquí en el manual, por eso no hay problema. A ver, váyanse ustedes a la página 5, creo que es la 5, ¿verdad? Primer ejercicio. Sí. Les voy a pedir a todos, esta primera pregunta es para todos general. Dice la siguiente: identifique el fin que desea alcanzar como resultado de trabajar con su sombra. ¿Qué objeto tiene para ustedes trabajar con su sombra?
Es importante. ¿Sí? El que ustedes sientan, para sentirme mejor, para conocerme más, bueno, puede haber muchas razones. Lo importante es que ustedes lo pongan por escrito. ¿Para qué quieren trabajar ese aspecto sombrío dentro de nosotros? Esa sería la primera simple respuesta, que es muy sencilla, pero creo que importante para iniciar esto. Por favor, adelante, escriban.